Cita Daniel Pérez Guillén, secretario adjunto de CTA, y Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata, nos vienen a hablar sobre el rechazo de los trabajadores y trabajadoras a la reforma laboral, porque tiene una medida que flexibiliza las condiciones de trabajo, y sobre la preocupación por el presupuesto bonaerense del 2018. Ahí está, junto con nosotros, Daniel y Patricio. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí planteamos el tema central de la entrevista, que gira sobre la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno. La CGT se pronunció hace poquitos días que está en contra, pero realmente no sabemos bien si esta postura se va a mantener o no. Bueno, Daniel, como para empezar a hablar sobre esta cuestión, ¿cómo comenzarías a plantearlo? Nosotros tenemos un rechazo frontal directamente a la ley. Nosotros definimos que es una ley ni siquiera de flexibilización laboral, directamente es una ley de precarización laboral, una ley que lleva al trabajo a una... Nosotros creíamos que a principios del siglo pasado, y creo que no, que lo lleva a fines del siglo anterior, porque realmente no quiere respetar ni siquiera las 8 horas de trabajo, pero además destruye el concepto mismo del trabajo. Plantean como la libertad de las multinacionales, porque directamente rompen cualquier contrato de trabajo, rompen la relación de solidaridad que se llama dentro de las leyes laborales, y le imponen no solo que uno tiene que trabajar en forma precaria, con contratos que no mantienen la relación, o sea que no voy a recibir la indemnización me la tengo que pagar yo, tengo que hacer un fondo, sino que tampoco hay ninguna relación laboral fija, con lo cual no solo no voy a poder hacer el juicio, no voy a poder jubilarme, pero además me plantean esto como una cooperación. Si es una cooperativa, bueno, planteemos cómo nos vamos a repartir con la Coca-Cola, por ejemplo, las ganancias, o con Chevrolet las ganancias. Eso sería otra discusión, pero no creo que pase por ahí la intención. Creo que es la prepotencia de los sectores concentrados del capital. Y para peor, que hoy tienen una lógica ni siquiera industrial, porque pensemos que lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es que se está disimulando la gran pérdida de empleo, creando empleos para la obra pública. ¿Pero esto qué significa? Que usted perdió más de 250.000 puestos de trabajo calificados y que tenían un salario alto, que tenían convenio colectivo, que tenían derechos laborales. Y ahora está contratando gente con los sueldos más bajos, con menor capacitación y sin esa relación con el Estado. O sea que en cualquier momento esos 200.000 puestos de trabajo que ellos dicen que hay en la obra pública pueden desaparecer. Sí. Bueno, y Patricio, respecto a lo que planteaba de la CGT y su postura de estar en contra de esta reforma laboral, bueno, ha tenido una postura bastante ambivalente respecto al gobierno, la central sindical, en estos 2 años de gobierno. ¿Qué opinión tenés? Y que para enfrentar este gobierno lo que se tiene que tener es una central de trabajadores fortalecida, unida y decidida de enfrentar, decididamente enfrentar los embates de este gobierno. Hoy lo escuchaba Plaini a la mañana temprano, hablando que habían adoptado una posición firme, pese a algunas diferencias, en decir que de esta forma esta reforma laboral no pasa. Por lo menos los trabajadores la van a enfrentar y la CGT se pone a la cabeza de eso, lo cual abre un compás de espera a lo que ocurra, porque planteaba qué es lo que va a pasar cuando los gobernadores comiencen a llamar a sus senadores para que acompañen esta reforma, porque una cuestión son los acuerdos que se realizan con los sindicatos y la participación que tienen en cada una de los convenios en los que son parte los trabajadores, y otra tiene que ver cuando se debate en el Senado la presentación de leyes, ¿no? Bueno, y en Brasil mañana se va a implementar esta reforma laboral que fue aprobada en el Congreso, en diputados y en senadores, pero impulsada por un presidente como Temer que no fue votado por nadie, ¿no? Exactamente. Acá en la Argentina la situación es distinta. Macri ganó estas elecciones de medio plazo. ¿Cómo pensás que el gobierno va a hacer fuerza para que esto realmente se apruebe según su conveniencia, ¿no? Sí, nosotros vemos muy decidido al gobierno a avanzar sobre los sindicatos. De hecho, creo que en algún momento se tendría que retractar, porque él trata a los jueces laborales como mafiosos, a los abogados, directamente a los abogados laboralistas,
como jefes de esas bandas y a los sindicalistas como parte de eso. Creo que es una visión conspirativa porque realmente a veces el ladrón ve a todo de su condición. Entonces lo analizan desde una lógica en la que ellos tienen una organización mafiosa para terminar con los derechos de los trabajadores. Creo que la resistencia en la Argentina por tradición va a ser mucho mayor a la que ha habido en Brasil. Creo que nuestra historia sindical y dentro del marco, como decía Patricio, dentro de un marco de mucha unidad, para nosotros fue una muy buena noticia que la CGT se plantara realmente a decir el rechazo frontal a esto, porque teníamos el mismo miedo que vos, que hubiera actitudes ambivalentes. Y creo que eso no va a permitir, como otras veces, que pase un plan como este, porque es muy salvaje. Inclusive hay análisis mismo que hace La Nación directamente, en el que es más ajustador que la misma dictadura militar. Bien, y respecto entonces al camino que tiene el gobierno para llevar adelante esto sería en el Congreso de la Nación, uno imagina, ¿no? Pareciera que todo desemboca ahí, y ahí veremos cómo legislan los legisladores que fueron elegidos por el pueblo, ¿no? Nosotros ya, nuestro candidato, un maestro del Congreso, Hugo Yasky, planteaba esto, firmar un contrato con sus votantes de no romper esas promesas eleccionarias y no votar nunca leyes en contra de los trabajadores. Y eso deberían hacerlo absolutamente todos los políticos de todos los arcos políticos, no votar algo que no haya estado en su plataforma, no borrar con el codo lo que pusieron en palabra para que los elijan. Claro. Me parece que ese es el camino, eso es lo que tenemos que seguir los ciudadanos a nuestros representantes, así se construye democracia y tiene que quedar en claro que cuando atacan sobre un sector, no es solamente un sector, sino que es la punta de lanza para después ingresar y empezar a golpear en todos lados. Nosotros el otro día, trabajando lo que es nuestro rechazo al aprender, armamos una jornada de casi 7 horas de radio abierta en la que en la primera parte, de las 12 a las 5:30 de la tarde, estuvimos con otros sindicatos discutiendo la armonización del sistema previsional y la flexibilización laboral o este intento de precarización laboral del gobierno. Y me parece que ese es el camino, no mirar un solo sector, construir la mayor unidad posible, entender cuál es la contradicción principal, juntar a todos los sectores atrás de una idea con un programa para poder enfrentarlo, dejando de lado algunas cuestiones que tienen que ver con el vedetismo de algunos sindicalistas que no le impiden ver más allá de los ojos y para poder enfrentar a este gobierno. Otro de los temas que se está debatiendo ahora es el presupuesto 2018, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires parece que han acordado la gobernadora con el dirigente Sergio Massa, se aprobaría el presupuesto tal cual la gobernadora lo está pidiendo. ¿Y esto cómo afectaría al fondo educativo en la provincia? Nosotros lo que estuvimos trabajando ahí también, construimos unidad, un bloque intersindical con gente de ATE, con gente de UDOGA, con gente de AMET, con representantes de UDA y de la FEB y por supuesto el SUTEBA. Y venimos trabajándolo porque es un fondo que viene de Nación, llega a la provincia y va hacia los municipios, donde su esencia plantea que sea utilizado en infraestructura. El gobierno de Bruera lo utilizó porque hay un artículo que abre una puertita por la que todos se meten, en la que dice que puede ser utilizado también en todo aquello que fortalezca la educación y la cultura. Entonces se desvían hacia otras situaciones. Nosotros lo que vimos que el año pasado fueron 120 millones de pesos, donde hubo obras sin ejecutar. Este año son 190 millones de pesos, donde el 30% más o menos es lo que se destina a infraestructura, y que teníamos la esperanza, porque la gobernadora había planteado que en un decreto meterlo en el paquete para que sea el 85% el que se afecte a infraestructura. Parece que hay un acuerdo con los legisladores y la posición férrea de los intendentes hablan de un 50% que es resistido por los intendentes. Nosotros tenemos que tratar de que se cumpla la ley, el espíritu de esa ley, para que vaya a infraestructura, porque la verdad que la infraestructura escolar en el Distrito de La Plata y en otros distritos de la provincia de Buenos Aires está en riesgo. Yo diría que hay que declarar, casi en La Plata declarar la emergencia. Claro. Nosotros estamos trabajando en eso
nos hemos movido mucho, hemos tomado como emblema el caso del Jardín 945 en la localidad del Pato. Ahí hemos trabajado con la comunidad, es un jardín que en la zona ha crecido exponencialmente debido a la actividad productiva y es un jardín que funciona con un aula sola en una escuela, prestado en un pasillo. Sí. Tenía 7 millones de pesos, 4 veces salió licitación, presupuesto 2016. Este año vimos la pelea con los sindicatos, se arranca una revaluación, 12 millones de pesos y estamos esperando que salga la licitación. Bien, y otro tema que se viene son las paritarias para el año que viene, y sabemos que el sector de judiciales, Daniel, bueno, es un momento clave, y el año en curso tuvieron muchísimos problemas ustedes con esto, ¿no? Sí, y lo seguimos teniendo, en realidad no se cumplió con todo el acuerdo paritario. La semana que viene inclusive hay un paro y movilización el día 15, y esto coincide con... Bueno, nosotros tenemos varios problemas. Primero, que tendría que estar llamando a la paritaria nuevamente porque quedamos realmente por debajo de la inflación, y aparte porque no se cumplieron ciertos acuerdos que había, por ejemplo, con la devolución de los días de paro y la transformación de los cargos de los ingresantes, que se han cumplido parcialmente. Con lo cual tenemos una experiencia nuevamente de falta de cumplimiento de la paritaria y que necesitaríamos ya la paritaria. Pero enmarcado en una cuestión más grave, que es las palabras del presidente respecto de los trabajadores judiciales, donde se expresó realmente como un hijo de patrón de estancia, en el que, como decíamos antes, que tiene referencias a las horas que trabajamos, o sea que viene a cambiar todo nuestro régimen laboral, a las vacaciones, a lo que él contempla como vacaciones, que no entiende el significado de la feria judicial, y que cambia el esquema de la justicia, porque también no nos afecta solo a nosotros, sino al abogado, porque esto también va en línea de que queden solo las grandes corporaciones, que queden las grandes corporaciones de abogados, porque ningún abogado puede atender un estudio si Tribunales atiende del mismo modo todo el día y entonces no tiene tiempo para atender a sus clientes, o si no hay un tiempo en el año donde se puedan archivar las causas que corresponde archivar, pasar a despacho las que corresponde pasar. Bien. Pero acá hay un ataque a la independencia judicial, como se demostró no solo con despedir a Gil Carbó, que no tiene ni una sola cuestión de su honor, porque no se pudo probar que ella haya estado en esa negociación de ese edificio que se alquiló o se compró por mucho menos valor de lo que se compraron otros edificios en otros rubros. Sí. El caso del juez Arias, la suspensión sin ninguna justificación, sin poner en duda su honor. El caso de Freiler, el apartamento de Freiler, mientras secuestran a uno de los integrantes, te digo secuestran porque es una maniobra de la cual es partícipe el presidente de la Corte para entretener a uno de los, no dejarlo jurar, a uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura para que les diera la relación de fuerza para sacar al juez Freiler. Claro. Las detenciones, luego la persecución política. Estamos en una situación bastante compleja y esa situación es la misma que viene en la reforma laboral, porque creemos que viene a profundizar un modelo en el que dicen hay dueños de la Argentina, dueños o gerentes de las multinacionales, pero es una relación de fuerza que quieren imponer y que creen que ese resultado que ellos muestran como ganador del 40% de los ciudadanos, pero no cuentan que el 60% dice a esto hay que poner un freno. Claro. Daniel y Patricio, muchas gracias por estar acá en el programa, por pensar un poco la Argentina que se viene y analizando también la Argentina que tenemos en estos momentos. Gracias por estar acá, en serio. Gracias por invitarme. Gracias a vos. Ahí está, dos referentes entonces de la CTA de los trabajadores.